Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Con el susto de que en estos días mi calendario personal avanzó un año más, lejos de celebrar por los años cumplidos, pienso en los años que me quedan. Tengo la impresión de que hacerlo da sentido al tiempo y permite recalibrar las prioridades de la vida. Soy un convencido sobre que el reto y el gozo de vivir la vida están en el camino, no en el destino, y que en ese caminar conviene aprender, preservar y practicar un código de valores que nos permita presentarnos ante el mundo como seres humanos solventes, especialmente frente a nosotros mismos. Allí encontraremos los mecanismos del sufrimiento y la felicidad. Dicen que la vida es cuestión de saldos. La diferencia entre lo bueno y lo malo que nos pasa, la diferencia entre nuestras virtudes y nuestros defectos, entre nuestros aciertos y desaciertos. Para el generoso, para el humilde de corazón, para el decente, caer o equivocarse siempre dará saldo positivo a su vida y en la vida, que es incierta, cuesta arriba e imperfecta. Así es la vida y pasa rápido. Por eso, quienes logran dar el grado de importancia a las cosas que importan de verdad, alcanzan mayor bienestar, esa sensación de estar bien, no por mandar o tener, pues estas son trampas que arruinan con frecuencia, sino por sentirse en paz. En estos tiempos de inestabilidad, incertidumbre y también de oportunidades, es cuando se hace más importante aprender que perder enseña. Aceptar que no se puede evitar el dolor que producen la mentira y la traición, el golpe que dan a tu dignidad, la tristeza y la derrota, pero también las satisfacciones que dan los éxitos y las victorias bien ganadas. Una de ellas, triunfar sobre ti mismo, más allá de tus defectos, a pesar de tus errores, aceptando que la vida es volátil y cambiante y por eso emocionante. Hace un año les conté que a finales de los 60, con 10 años, yo hacía de monaguillo en dos de aquellas iglesias de pueblo con bancas de madera alisadas por los fondillos de los pobres. Aquello no ha cambiado mucho. Llegué a tener reputación de caso perdido y con devoción de perro sin dueño pasé aquella época de mi vida buscando sentido a la vida. Y con trabajo, suerte y más de algún milagro, sigo aquí descifrando el arte de vivir. He aprendido que es importante desarrollar las virtudes que nos permiten vencer la adversidad. He aprendido que renovar el conocimiento es la condición para el progreso del ser humano y que en el trabajo, como en la vida, existe una íntima relación entre el esfuerzo, el riesgo y la recompensa. Aunque sea ya de viejo, aprendí que en las relaciones personales los vínculos de afecto no se desmienten cuando privan la integridad y la franqueza, y que por eso hay que cuidarlas, pues no es el tiempo el que pasa rápido, es la vida. Y qué mejor que pasarla con la gente que te gusta. Y así, ¿por qué no? Se puede llegar bien al final de la vida, porque llevaste siempre contigo ese código que te dio solvencia y te permitió, sin freno ni medida, dar lo mejor de ti, equivocarte, caerte y aprender a estar dispuesto a dejar este mundo, cuando toque, con la frente en alto y por un año más agradecido. En los últimos años, la psicología tradicional, la psiquiatría y la medicina, un poco a la fuerza, han empezado a aceptar que existe una relación entre la actitud mental y la salud del cuerpo. Una relación que la filosofía y las ciencias antiguas siempre reconocieron. El Dr. John Sarno, uno de los científicos de la medicina psicosomática más respetados del mundo, afirma que la mayoría de desórdenes físicos son productos de emociones inconscientes. Así, dolores de espalda, molestias gastrointestinales, alergias y otros problemas en millones de personas son consecuencia de emociones mal gestionadas o mal procesadas. La medicina convencional se ha tomado su tiempo en reconocer que 85% de los dolores de espalda y 78% de los dolores de cabeza no tienen un desencadenante identificable. Para mejorar la salud mental y el bienestar general, la psicología positiva se está posicionando como una herramienta fundamental y necesaria.
Martin Seligman, una de las autoridades en esta materia, ha producido suficiente evidencia sobre cómo los seres humanos somos capaces de llegar a controlar la forma en que pensamos y procesamos los eventos adversos. En un mundo cada día más complejo, las personas tenemos mayor dificultad para resolver el diario vivir. Nuestra naturaleza presenta un sesgo de negatividad que tiende a que los seres humanos prestemos más atención a las amenazas y adversidades que a las oportunidades y a los eventos positivos. Aprender a cultivar el optimismo racional e inteligente es bueno para la salud y nos ayuda a sentirnos bien. Es una decisión. Es una invitación a asumir las derrotas, a levantarse después de cada caída y a encontrar la mejor versión de cada uno para buscar nuestro máximo potencial. A partir de 2020, debido a los largos confinamientos y a la disrupción en la vida diaria, se perdieron empleos, se afectó la vida social y se desencadenó un impacto en la salud mental de millones de personas. La Organización Mundial de la Salud calcula que en estos 2 últimos años, la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el mundo, lo cual también ha impactado la salud mental en las generaciones jóvenes. La psicóloga social Jan Twenge bautizó a la generación que nació después de 1994 como la generación Internet, a quienes define como superconectados, menos rebeldes y más tolerantes. Pero al mismo tiempo, también los señala de menos felices y poco preparados para enfrentar las responsabilidades de la edad adulta. En los Estados Unidos, para 2009, el 37% de los estudiantes se habían quejado de ansiedad, pero para el 2016, esta cifra subió al 51%. La cultura de la ultraseguridad, bajo la cual se han educado las generaciones más jóvenes, ha provocado el aumento de ansiedad y depresión, además de la pérdida del sentido de la responsabilidad y el trabajo diligente. Por eso es tan importante poner atención a la psicología positiva, pues nos enseña que, con las herramientas adecuadas, es posible cambiar la forma en que los humanos percibimos las emociones y cómo podríamos transformar el pensamiento adverso en un optimismo racional e inteligente. No debemos olvidar que renovar el conocimiento es la condición para el progreso del ser humano. Las generaciones que en la primera mitad del siglo XX vivieron 2 guerras mundiales, una pandemia y la mayor crisis económica en 200 años, se sobrepusieron a circunstancias sumamente difíciles, identificaron y acordaron los valores que construirían el Occidente libre, que, entre otras bondades, sentó las bases de un crecimiento económico sin precedentes, que luego se propagó a Asia y otras regiones del mundo. El testimonio de nuestros antepasados recientes nos debe dar la perspectiva histórica para proyectar, si nos lo proponemos, el futuro brillante y promisorio que podemos tener. Lo que no podemos ni debemos dudar es que las victorias que necesita la especie humana en nuestro tiempo demandan resiliencia, trabajo duro, creatividad, sacrificios, solidaridad y un optimismo generoso e inteligente. Vivimos en un mundo cada día más complejo, más confuso y de muchas maneras también más disfuncional. Vivimos hiperinformados, nos hemos encerrado en burbujas, cada uno con sus datos y noticias, cada quien con su propia verdad. Vivimos en un mundo que va a velocidad supersónica, los días se esfuman y la vida vuela. Esto ha hecho que las relaciones personales sean más desafiantes y a veces más conflictivas. Quienes aprenden a administrar las emociones y las relaciones, quienes aprovechan las oportunidades que ofrece un mundo como el que hoy vivimos y quienes aprenden a salvarse a sí mismos frente a los desafíos del mundo de hoy, se sorprenden de los niveles de bienestar personal que se puede alcanzar.
Claro, no es fácil. Para hablar de estos temas que afectan, que alivian y que mueven la mente y el corazón, tengo el gusto de presentarles a Claudio Ibáñez, psicólogo y consultor. Es el creador y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, es miembro del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, profesor universitario, columnista de prensa y autor del libro Nuestro Lado Luminoso. Profesor Ibáñez, bienvenido a Razón de Estado. La psicología positiva, que es uno de los temas que tú manejas con mucha fuerza, se basa en la búsqueda de fortalezas. Eso que uno llama y que tú le dices con mucha claridad, nuestro lado luminoso. ¿Cómo podemos identificar esas fortalezas individuales y también colectivamente en la sociedad? Bueno, don Dionisio, en primer lugar, gracias por la invitación a conversar sobre estos temas. Las fortalezas son características innatas que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos talentos. Y esos talentos, o la expresión de esos talentos en comportamientos, es lo que recibe el nombre de fortalezas. ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, a través del autoconocimiento, a través de la observación, a través de pruebas estandarizadas que la psicología positiva ha venido desarrollando. Hay decenas de mecanismos que cuando se usan en su conjunto es posible llegar con bastante confiabilidad a identificar cuáles son las fortalezas que una persona tiene. Y la psicología positiva se ha enfocado en el estudio de las fortalezas, y eso, bueno, es una gran diferencia con los enfoques más convencionales de la psicología, que se enfocan en las debilidades, en lo que no hacemos bien, cómo corregir nuestros defectos. Y el desarrollo personal se resume en corregir nuestras debilidades. Yeah. La psicología positiva tiene un cambio bastante grande ahí de paradigma, porque la psicología positiva sostiene que el desarrollo nuestro, el camino hacia nuestra mejor expresión como persona, está en construir sobre nuestras fortalezas. Profesor, y cuando uno dice conocerse a uno mismo, como decían, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, y cuando hablas de la psicología positiva, cada vez hay más evidencia de que la forma en que uno se siente y el poder vivir de una forma más luminosa, más positiva, es una decisión personal, es un esfuerzo, por supuesto, que toma algunos elementos importantes, pero es una decisión personal, ¿sí o no? Es una decisión y que muchas veces implica valentía para tomarla, porque el llevar adelante la decisión de crecer e ir en el camino de lo que somos, y las fortalezas constituyen el núcleo de nuestro sí mismo. Lo que nos define son nuestras fortalezas. Claro. Entonces, construir sobre eso, identificarle y construir sobre eso implica una decisión. Por ejemplo, te voy a dar el siguiente ejemplo, Dionisio, que tiene que ver con la educación. La educación son modelos bastante homogéneos para todas las personas. Todos estudian lo mismo en los colegios. En las carreras universitarias, todos los alumnos estudian más o menos lo mismo. Son pocas las personas que tienen la oportunidad de seguir lo que en psicología positiva denominamos la vocación. ¿Y qué es la vocación? Es dedicar nuestra vida a aquello que más nos hace vibrar. Y esas son las fortalezas. Claro, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Al final las circunstancias definen y la vida obliga a que uno tenga que tomar los caminos que tiene enfrente, ¿no? Y la gente que tiene la suerte de hacer coincidir su vocación y lo que más le gusta con lo que puede hacer porque lo tiene enfrente, pues probablemente son los menos, ¿no? Pero en fin, con un sí o con un no, profesor, ¿la felicidad es una decisión? Es que está conectado con lo que estamos hablando. O sea, es una decisión difícil, tú dices la mayoría no tiene la suerte. Yo creo que la felicidad no es un tema de suerte, es un tema de un análisis bastante nítido respecto a lo que somos. Lo que ocurre es que el paradigma educacional convencional, ¿cierto?, no ha puesto a las fortalezas en el centro de los modelos educativos. Como las fortalezas no están al centro,
Entonces, muchas personas andamos perdidas por la vida y terminamos siendo profesionales mediocres porque no estamos ejercitando nuestra fortaleza. Claro, claro, y ahí tiene razón, o sea, coincidimos porque, claro, es una decisión pero en función de una realidad a la que uno tiene que identificar y asumir sus consecuencias. Profesor, los últimos 2 años y medio han sido de sustos y sobresaltos para la humanidad. Una situación de salud muy complicada, una crisis económica que ya va por recesión, vamos a ver a dónde llega, un populismo de la extrema izquierda que está acabando con América Latina, o podría hacerlo, y que se ve que no le está dando tregua a las democracias ni a las libertades de los latinoamericanos. ¿Cómo tener una visión optimista y realista hacia el futuro? ¿Cuál es la diferencia entre un optimismo inteligente y un idealismo iluso? El camino, Dionisio, es mirar los datos duros, porque circula mucha información, los medios de comunicación son tremendamente selectivos, amplifican las malas noticias y nos hacen ver un mundo bastante caótico. Yo creo que el mundo no está pasando por un caos. Yo creo que hoy nuestro planeta, la humanidad, está enfrentando una de sus mejores etapas en el desarrollo de la civilización. Sí. Eso es lo que sostiene, por ejemplo, Steven Pinker. Steven Pinker, profesor de Harvard, psicólogo, ¿cierto?, que ha hecho unos estudios tremendamente contundentes con los números, mirando la información. ¿Y qué se observa? Que la violencia ha disminuido dramáticamente, mirada por cualquier indicador de violencia, las guerras, los homicidios, los femicidios, los abortos, etc. Todo eso ha venido cayendo. Hoy día estamos en un mundo pacífico como nunca antes esta humanidad lo había tenido, a pesar de la guerra en Ucrania. A pesar de la guerra en Ucrania. Y estoy incluso más, cuando miras, por ejemplo, la salud y la pandemia, claro, ha sido un hecho bastante adverso, pero si comparamos las cifras, yo las revisaba recién porque este es un tema, ¿cierto?, que recurrentemente sale. ¿Y qué tenemos con la pandemia? Que no tiene punto de comparación. O sea, yo tengo acá unas cifras en que la mortalidad de la pandemia a la fecha, con datos al día de hoy de la Universidad Johns Hopkins, alcanza al 1,14% de la mortalidad en este planeta. Sí. Ahora, profesor... ¿Con qué eso cómo se compara? Sí. Por ejemplo, con la peste negra, la peste española, pero para ir por partes, profesor, es cierto, si uno ve la vida en función de la cantidad de siglos y milenios que esto lleva, y de la cantidad de generaciones que han pasado, por supuesto, hoy estamos indiscutiblemente mejor que nunca. Sin embargo, como cada ser humano, lo que nos toca vivir son pues, los pocos años que nos toca vivir, digamos 100 el que más suerte tenga, y como dice la Biblia, 70 vive el justo y 80 el robusto, pues son realmente pocos años. Y si en ese tiempo de vida que nos toca, pues bueno, pasan cosas fuertes como las que vivieron, por ejemplo, las generaciones que pasaron los primeros 50 años del siglo pasado, pues fueron 2 guerras mundiales, un tema de salud brutal y la gran recesión económica. Nada fácil. Yo soy de la escuela que dice que uno tiene que convencerse en cualquier momento de la vida que no importa lo mal que uno lo esté pasando, uno siempre debe afirmar, nunca he estado mejor en mi vida. Y al final ese es un poco el mensaje que tú das, ¿no? Es una decisión el aceptar la realidad, nuestro entorno, lo que nos toca vivir y hacer lo mejor que podamos con ello, en una forma positiva, proactiva, y ser eso, ¿no? Personas positivas, luminosas. ¿Va por ahí un poco el tema? Ser personas positivas, luminosas, pero no ingenuas. Exacto. No ingenuas. O sea, la vida está llena de problemas, pero el optimismo consiste fundamentalmente en creer que nosotros como personas individuales y la humanidad en su conjunto nunca había estado mejor preparada que hoy día para ir adelante con los desafíos que nos va colocando la vida, que nos va colocando la existencia, ¿cierto? Entonces, el optimismo racional, como lo ha escrito Matt Ridley, ¿cierto?, consiste en mirar los números y muchas veces, a ver, así como los árboles no nos dejan ver el bosque, la psicología positiva toma perspectiva, porque a veces un hecho adverso nos puede
nos puede derrumbar, nos puede hacer perder la perspectiva de dónde estamos. Sí. Y cuando miramos las cifras objetivas muestran que la humanidad tiene un futuro enormemente promisorio. Estamos totalmente de acuerdo, profesor. Sin embargo, no se puede negar que en el mundo de hoy, en este presente que estamos viviendo, pues hay unas proporciones grandes de por lo menos 2 generaciones, los que llaman millennials y algunos de los centennials y algunos de la X, que están pasando muchos problemas de ansiedad y depresión. Tiene mucho que ver con la falta de propósito. Estos chicos que quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis, tienen poca tolerancia para el fracaso, quieren pues todos los beneficios que sean muy rápidos. ¿Cómo se les puede orientar para que obtengan, digamos, una gratificación correcta, que sea el resultado del trabajo y el sacrificio y no de algo que creen que se merecen? Dionisio, yo no comparto esa visión que tú das. Yo creo que la gran mayoría de la juventud está funcionando de manera realmente positiva y espectacular. Yo creo que el desarrollo de la ciencia hoy día, el desarrollo de la informática, los grandes emprendimientos han sido hechos por gente bastante menor que nosotros y son jóvenes. ¿Y pertenecen a quién? A los millennials, a la generación X. Entonces, estas sobregeneralizaciones de que la juventud no está funcionando bien o que la mayoría de la gente incurre en trastornos de ansiedad y depresiones, yo creo que son distorsiones que hacen que no veamos que la mayoría de las personas en este mundo, en este momento, está funcionando y enfrentando bien los desafíos. Por eso, profesor, yo decía una proporción demasiado grande en ciertas generaciones, ¿no? Millennials y centennials. Pero entonces, ¿cómo explicas los niveles de consumo de antidepresivos, ansiolíticos e incluso drogas ilegales, que la demanda está desbordada y se tiene identificado que son precisamente, digamos, grupos en estos rangos de edades donde hay un problema muy serio, pues eso, de consumo de drogas y de problemas emocionales? O sea, negar esa realidad es alejarse más de la posible solución, la cual hay que buscarla, Dionisio, y con las ideas correctas como las que tú planteas, pero la realidad no se puede negar, profesor. Lo que tú dices es parte de la realidad, no es la realidad. Bueno, la realidad es que eso es importante. La realidad es bastante más amplia y la mayor parte de la realidad es positiva y la mayor parte de las personas está funcionando bien y está yendo adelante frente a los desafíos que la vida le está poniendo por delante. Y eso se ve, tú dices, claro, se ha incrementado el nivel del consumo de ansiolíticos. Bueno, efectivamente, hay que ver en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis de los opiáceos y de los opioides es un drama, pero eso no significa que la mayor parte de la población esté en eso. Y justamente yo creo que el repetir que los trastornos de ansiedad y la depresión están causando estragos genera más ansiedad y genera más depresión. Y yo creo que, es que los profesionales de la salud convencional, que no debieran llamarse profesionales de la salud. En eso estamos de acuerdo. Debieran llamarse profesionales de la enfermedad, porque lo que transmiten son las enfermedades, pero no ponen el foco. Y representantes, de las farmacéuticas, ¿no? Porque al final lo que promueven es la venta de todos estos químicos que arruinan y descomponen más de lo que arreglan. Pero en fin, profesor, me parece muy interesante este diálogo porque al final yo soy un creyente y además un seguidor del maestro Martin Seligman, Florecer y otros de los libros maravillosos que tiene. Y él plantea que la felicidad no es el resultado de buenos genes o de la suerte, sino que se debe a una búsqueda de cultivar, identificar los rasgos que hay en nosotros para poder realmente funcionar mejor en la vida. Y al final ese es el desafío, ese es, yo diría, el propósito principal que todo ser humano pues debe tener. Y la esencia de los planteamientos de Martin Seligman, de Sonja Lyubomirsky, Barbara Fredrickson y todos los investigadores de la psicología positiva, Richard Davidson, es que la felicidad y el bienestar no es un sentimiento, no es una cosa hedónica, sino que la felicidad y el bienestar son sinónimos de
el funcionamiento óptimo de las personas. Ya. Y ese funcionamiento óptimo de las personas, ¿cierto? ¿Y qué significa funcionamiento óptimo? Bueno, experimentar satisfacción con lo que estamos haciendo, alcanzar resultados, tener relaciones interpersonales positivas, tener un significado, un sentido para lo que hacemos. Y todo eso, Dionisio, no se saca como un mago puede sacar un conejo del sombrero. Claro, ¿y cómo explicas, por ejemplo? Es producto del entrenamiento. Claro, es producto ¿y de la cómo educación. explicas entonces, profesor, pues esa proporción también para mí grande de la juventud y otros grupos generacionales que de alguna forma se han autoaislado, viven desconectados de la socialización, este mundo de las redes sociales, de la desinformación? O sea, ahí hay un fenómeno que no estamos administrando bien y que está creando pues todas estas disfunciones en las relaciones interpersonales. Vemos más niveles de conflictividad en todos los niveles de las relaciones, ¿no? Desde hermanos, padres, hijos, socios en las empresas, compañeros en los grupos de sociedad civil. Por ejemplo, algo que generó estos 2 años de encierros y de problemas de salud, los abogados que manejan litigios en todos los juzgados del mundo nunca habían hecho más dinero del que están haciendo porque los niveles de conflictividad están desbordados y han terminado en los juzgados de casi todas las jurisdicciones donde estas existen. En otros lugares se matan entre ellos, pero digamos, estas son realidades que presentan pues un diagnóstico que tiene elementos muy positivos como los que tú planteas, pero también hay elementos que deben ser analizados, diagnosticados y corregidos, no con químicos ni con drogas, sino con las ideas correctas, con los valores correctos, para rescatar un poco a esa parte de las sociedades que sin duda alguna está viviendo con un nivel desagradable de conflicto. Dionisio, es que no es un tema de valores, es un tema de destreza y habilidades personales. De acuerdo. Por ejemplo, esto es como jugar tenis. El funcionar bien es como jugar bien al tenis. Uno dice, a mí me puede gustar mucho el tenis, creer en el tenis, etcétera. Pero si no practico destrezas y habilidades específicas, que son las que la psicología positiva ha venido identificando, ¿por qué? Porque eso es lo que permite que las personas funcionen en niveles altos de excelencia y de desempeño personal. Ahora, fíjate que la psicología positiva ha dedicado buena parte de su esfuerzo a estudiar el comportamiento humano en las situaciones de crisis. La psicología positiva ha enfocado la pandemia y el COVID-19 y las conclusiones no son en la línea de un desastre total. O sea, la mayoría de las personas ha funcionado bien en la pandemia. Las redes sociales, Internet, ha sido un gran salvavidas en esta pandemia porque nos ha permitido... Pero es que esa es una visión distinta, ¿te fijas? No, yo creo que es una visión complementaria. Es una visión complementaria porque las dos son verdad. Así como, por supuesto, el Internet, la tecnología exponencial que vivimos resuelve muchos temas de la vida, también hay gente que no la administra idealmente y se mete en problemas. O sea, las dos dimensiones existen. No reconocer una de las dos es peligroso. Lo que ocurre, Dionisio, efectivamente las dos existen. Pero ¿cuál es mayoría? El lado luminoso de las personas. Lo que funciona bien es que si no ya habríamos desaparecido como especie, Dionisio. Eso es lo que muestra la trayectoria, que el lado luminoso de las personas, lo que hacemos bien, nuestras fortalezas, es mucho mayor que las debilidades y los defectos. Que lo que predomina en este planeta es la paz y no las guerras. Que lo que predomina en este planeta es la gente que sale adelante de las dificultades, que lo que predomina en la juventud son seres humanos que van hacia adelante y que están funcionando bien. Eso no niega a decir, oye, pero hay un porcentaje de personas que no funciona bien. Sí, la psicología convencional se ha preocupado de ese 10 o 20% de las personas que experimentan depresión, ansiedad. Uno dice, pero la psicología positiva, ¿qué ha venido haciendo? Estudiando cómo lo hace la mayoría que es capaz de salir adelante frente a las mismas dificultades en este mismo planeta, en los mismos países. Absolutamente indiscutible. Y eso, Dionisio, es clave, porque eso nos conduce o a una visión negativa del futuro o a una visión positiva del futuro. Y la visión positiva del futuro es clave para ir adelante. Sin
la visión positiva del futuro es el sustento Ya. de la esperanza. Profesor, y sin esperanza no vamos a salir adelante. Seguro, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esa debe ser la visión correcta. Y por supuesto insistiré hasta el final que la gente que necesita ayuda, que parece que es un poco más de la que tú tienes contabilizada, pues hay que dársela, ¿no? Hay que dársela con las ideas correctas, con la filosofía de vida correcta, en fin, con los valores que sin duda alguna necesitan ser fortalecidos para que esa mayoría en la que estoy de acuerdo, que lo hace bien para sobrevivir y sacar adelante este mundo complejo en el que vivimos, pues que al final seamos todos o casi todos. Profesor Séneca decía en el año 58 que una vida feliz es aquella que sigue su propia naturaleza, alcanzándose con el alma sana y el cuerpo saludable. Así que vamos a seguir tus consejos al pie de la letra. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sigue adelante porque lo que tú predicas, y algún día me tendré que ir unos días a donde tú vives para poder ver esa luminosidad Será que tú muy ves, bienvenido. que sin duda y de verdad muchas gracias. También a ustedes gracias. Esto es Razón de Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que pasa en Panamá. Inusualmente, por varios días hemos visto protestas a lo largo del territorio panameño y estas protestas pues, han durado ya varios días, han ocasionado bloqueos, problemas de abastecimiento y para comprender mejor lo que está pasando hemos invitado a dos expertos. Desde Ciudad de Panamá me acompaña Neftalí Zamora, él es activista y precandidato del circuito 85 de Panamá Norte. Y también me va a acompañar desde Santiago Yanine Prado. Ella es precandidata al circuito 91 de Santiago de Veraguas. A ambos bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empiezo contigo, Yanine, solo para que nos des un poco de contexto. Nosotros hemos visto, nos hemos enterado por la prensa internacional que pues, comenzaron unas protestas hace unos días, ¿sí? Entendimos que el fondo del malestar tenía que ver un poco con la inflación, con el precio de los medicamentos, con el precio de los combustibles especialmente, pero luego ya con el paso de los días ha cambiado un poco esa tónica. ¿Podrías explicarnos un poco cómo empezó y cómo evolucionó todo este malestar? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto, para comprender un poco la situación actual, creo que debemos poner en contexto un poco lo que viene de arrastre anterior y es el hecho de que los ciudadanos han visto pues, sus esperanzas truncadas por necesidades básicas que han sido incumplidas a lo largo de múltiples gobiernos y a lo largo de muchos años, pero sobre todo sentimos que factores como la desigualdad, la corrupción y la impunidad han desatado parte de las protestas que actualmente se vienen suscitando. Hay que entender que los ciudadanos estamos atravesando por situaciones muy diferentes, pero muy complejas en este momento, porque unos por situaciones económicas, otros por falta de empleo, por educación, por salud, pero que todo esto, al verse a la par, puesto con situaciones en las que ha estado involucrado el gobierno, precisamente pues, por escándalos, por aumento del gasto de la planilla estatal. Asimismo, entonces, ese gasto se ve pagado por deuda y no por inversión que hay actualmente en el país. Entonces, ha creado situaciones que han llevado un poco a esto, ¿no? A la par, los diputados, lo que es la parte legislativa aquí en Panamá, ha sido parte de ese detonante también, porque si bien vemos la situación que les estoy mencionando por parte de la ciudadanía, ellos han estado en contraparte suscitándose aumentos de la misma planilla del legislativo a niveles nunca antes vistos, basado precisamente pues, en pretensiones hacia las próximas campañas, al clientelismo político en su máxima expresión y al descaro, marcado así por muchos medios, pues tuvimos aquí uno muy recientemente con la rectora de la UNACHI, en la cual se le ratifica la ley donde puede ser reelegida, no se justifica porque un salario que está arriba de los 13.000 balboas y se le hace un traslado de partida recientemente por más de 9.2 millones de dólares. Esto ha sido parte de los detonantes. Como le digo, yo vivo en el centro donde esto inició hace más de 17 días, dirigida precisamente por ANADEPO, por AEBE, que es la Asociación de los Educadores, y apoyada muy fuertemente por transportistas de carga y de pasajeros, pero las manifestaciones fueron en todo momento pacíficas, sí muy multitudinarias, pero sin afectar las vías públicas. ¿Qué se pretendía con esto? Establecer una mesa del diálogo que diera solución al aumento del combustible, al alto precio del costo de los medicamentos y sobre todo también
a la canasta básica que cada vez está en mayor aumento. Claro. Ahora, Esa, esas son como el contexto. Quisiera también como conocer un poco la visión de Neftalí, digamos, en torno a eso, ¿no? Porque queda claro que sí hay unos detonantes muy claros respecto de los precios, por la inflación. Hablemos de la inflación en general, porque correcto. obviamente hay un malestar regional por la inflación, pero también me llama la atención que Janine nos dice que parece ser que no es, esto fue el detonante, pero probablemente hay un malestar más grande detrás. ¿Tú lo ves igual, Neftalí? Definitivamente, yo creo que el Estado ha incumplido su rol como buscador y mediador de la paz. Yo creo que, como bien comenta Janine, el problema y la ejecución de los problemas el rol de la Asamblea no se ha visto en esta problemática. Te pongo un ejemplo muy puntual. En el momento de ratificación del periodo legislativo que comienza este año, los diputados, mientras que estamos entrando en un periodo de crisis con la gasolina históricamente más alta de la región en su momento, estaban celebrando con whisky de $400, mientras que había personas que no llegaban a las 3 comidas del día. Y ese descontento generalizado, producto también de lo que comentaba Janine sobre una rectora que literalmente está ganando $14,000 al mes, producto también del poder político que tiene, es parte de los problemas. Yo creo que yo lo resumiría en 8 puntos. La rebaja de combustible definitivamente creo que es el punto principal de la protesta, pero que no, al solucionarlo nos hemos dado cuenta que no ha sido la solución final para poder calmar la sed de justicia que tiene el pueblo panameño. La rebaja del precio en general de la energía, de los gastos diarios, porque al final el hecho de que la gasolina suba encarece todos los demás precios de todo, literalmente de todo. Y por eso también uno de los puntos es la canasta básica, el hecho de poder reducir el hecho de ir al supermercado mes a mes y darte cuenta que los productos tienen que se multiplica por 1.5, por 2 el precio, preocupa, definitivamente preocupa, y yo creo que es lo que ha caldeado los ánimos. La rebaja de los medicamentos también, entre las posiciones de parte de la asociación de ANADEPO, los profesores hablan de un 6% al PIB en educación, que yo creo que es una deuda histórica que ha tenido el Estado, que si bien está marcado en la Constitución, nunca se ha ejecutado de esa forma. La discusión sobre el problema de la Caja del Seguro Social, nosotros tenemos un problema pendiente a resolver sobre cómo solucionar el problema de las jubilaciones y las pensiones en Panamá, la corrupción, que ya lo comentamos antes, y crear una mesa de diálogo interseccional que pueda darle seguimiento a todos esos puntos. Son los puntos que comentan las agrupaciones que comentó Janine. Pero yo creo que en resumen lo que está sucediendo es que se ha recalentado un descontento por años, que en pandemia se basó básicamente en despilfarros y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, hubo en algunos momentos cortes de calles, Janine. O sea, yo vi, por ejemplo, que para Tocumen, del aeropuerto, por lo menos lo vi hace unos días, ¿no? Estaban bloqueadas las rutas, es decir, también fue subiendo de tono la manifestación. ¿La gente apoya estas expresiones? Es decir, hay un apoyo, vamos a decirlo así, mayoritario, aun y cuando hay cortes, hay problemas de abastecimiento de alimentos, etcétera. Hay dos situaciones aquí marcadas. Sí, había un apoyo total de la ciudadanía hacia estas protestas y los reclamos que se estaban haciendo de ellos, porque eran bastante firmes y sobre todo, como mencionó Neftalí, estaba la lucha contra la corrupción y la contención del gasto. Pero como vemos, a partir del viernes, la demora tardía en sentar una mesa del diálogo, el no tener una oportuna atención a esa negociación, llevó a que cada vez los ánimos se fueran caldeando un poco más y entonces se da una ruptura incluso de un acuerdo, y en ese momento es como un detonante en donde sí vemos que ya empezamos a tener pues turistas varados. No solo son ellos, tenemos productores que están perdiendo sus cosechas, tenemos a la ciudadanía que no le está llegando, había escasez de combustible, de gas, de alimentos. Entonces, eso es lo que está suscitando quizás la situación que de hecho se vivió ayer en la noche en Santiago. Hay imágenes rodando, yo creo que por todos los noticieros del mundo el día de hoy, y es que, bueno, se dio una confrontación entre los antidisturbios y los manifestantes, saliendo heridos manifestantes, policías, pero también muchas personas inocentes y que estaban alejadas o ajenas a las protestas, pero que viven aledañas al área donde se estaban dando las mismas, ¿no? Y después, incluso, pues algunos actos vandálicos, como fue lo del carro de policía que ha rodado por redes porque que terminó incendiado.
Ahora, Neftalí, quiero entender una cosa, es decir, desde afuera, ¿no? Obviamente, ustedes mencionaron el Congreso o la Asamblea, ¿no? Como digamos, digamos, culpable compartido de este malestar de las personas. Pero, digamos, ¿cuál ha sido el rol de la oposición? Sabemos que gobierna el partido de Cortizo, ¿no? Que es el PRD. Desde fuera sabemos que la oposición es el partido panameñista y el Cambio Democrático. Es decir, ellos son la oposición nominalmente. ¿Qué rol han jugado en todas estas protestas? Yo creo que ellos están pensando en las elecciones 2024, amigo mío. La primicia de ellos se vio en las votaciones para escoger al presidente de la Asamblea. Muchos de ellos apoyaron al presidente de la Asamblea actual con el fin de poder tener capacidad de crédito, capacidad de efectivo, tal vez en trabajos, tal vez en dinero. Y también responde a una dinámica interesante, y es que lo que se entendería como oposición en Panamá es una minoría. Lo que logró en las elecciones, producto no de la votación del público general y de la gente, de la gente en general, sino de la forma en la que está hecha la normativa, el PRD logró una mayoría absoluta dentro de la Asamblea. Ellos pueden votar, ellos tienen lo que le dicen la plancha PRD, y por tanto la oposición, por más que se organice, va a ser muy difícil de poder hacerle frente legislativamente hablando. Pero sí tenemos líderes de oposición que no son de los partidos que tú comentas, son curiosamente candidatos independientes que de alguna forma han levantado su voz y han dado la oportunidad de darle voz a ellos. ¿Pero por qué pasa esto? No por el hecho de publicitar a candidatos independientes, sino que el problema es que los candidatos de partidos políticos están pensando en sus elecciones, y el costo político que no se quieren jugar está cobrándole factura a todo Panamá. Claro, todavía las elecciones en Panamá serían en 2024, ¿no? Digamos las presidenciales. Sí. Entiendo que habrá algunas de cargos locales pronto, pero todavía es un largo trecho. Tal vez por eso los partidos estarán un poco cuidando, ¿no, Yanine? Las elecciones son todas generales en mayo del 2024, okay. Y sí, se está viviendo que tanto por parte de la oposición como incluso de los miembros del gobierno o del legislativo, como les menciono, pareciera haber más preocupación por las próximas elecciones que por las próximas generaciones de los panameños, y eso es lo que realmente nos preocupa. Vale la pena aclarar también que si bien las elecciones son en 2024, ya se inauguró el periodo electoral del país. Y entramos en un periodo más allá de elecciones locales. En Panamá, para que tengan contexto quienes te escuchan, todas las elecciones se hacen a la par. Los diputados, los alcaldes, los representantes y el presidente se votan todos el mismo día. Pero comienzan las elecciones de partidos políticos, los que nosotros le llamamos primarias, okay. en las que también se reparten cuotas de poder. Y esas cuotas de poder principalmente se buscan por medio de contrataciones a las personas, y obviamente los diputados responden a esos incentivos, al incentivo de poder seguir contratando a gente para tenerla como activista para la elección que viene pronto. Claro, suenan los típicos problemas de América Latina. Ahora, digamos, Yanine, ¿cómo entender, bueno, ya dado este contexto, cómo entender el futuro cercano? Es decir, ya Neftalí nos leyó muy bien los 8 puntos que plantean estas mesas de diálogo. Parecen puntos de partida. ¿Ustedes piensan que esto va a ser el inicio de la desaceleración del conflicto, o qué podemos esperar en un futuro cercano, Yanine? Bueno, ahorita mismo estamos realmente en un punto de incertidumbre, a mi entender, porque si bien la mesa del diálogo está instaurada, los actores de la misma cambiaron en cierta manera. Ahorita mismo el vocero de esa mesa principal, si bien está ANADEPO y sigue en otras instituciones, está al frente también el SUNTRA, que es uno de los sindicatos más fuertes, por así decirlo, aquí en Panamá. Y nos crea esa parte de incertidumbre al estar cada vez cambiando un poco también los puntos sobre los que se quiere sentar esa mesa del diálogo. Y eso no nos ayuda a ninguno. Entonces, desde mi posición sí me gustaría pues, poder hacer un llamado primero a la paz y sobre todo a la cordura, a que si estamos teniendo una mesa del diálogo, pues lleguemos a ese entendimiento donde de repente no se afecten las vías, porque eso es un derecho constitucional también al libre tránsito, y entender que si no, el perjuicio pues es, como le menciono, de todos los panameños. Aquí los productores, sobre todo desde los más pequeños, se están afectando fuertemente, los comerciantes, igualmente nuestros estudiantes. La educación ahorita mismo está virtual, y después de 2 años que en Panamá
no hemos tenido clases presenciales, habíamos reiniciado y ahora nos encontramos en esta misma circunstancia. Entonces creo que es el momento de verdad poner los intereses de Panamá por delante de intereses personales. Claro. Neftalí, ¿cómo ves tú esa digamos, te añado un poco ingrediente para que respondas en ese, digamos, cómo ves los próximos días? ¿Qué tan homogéneo y qué tan cohesionado en todo caso está esa mesa y esa serie de actores? Yo creo que cada uno tiene intereses individuales, como bien representan a sectores diferentes de la población, pero eso no hace que el gobierno no tenga la oportunidad de tener posiciones claras. Te pongo un ejemplo, la institución de los ministros consejeros, que es un rol que inventaron en este gobierno, el aumento de la planilla exorbitada. El gobierno habló de reducir el 10% de las planillas, pero después salieron los voceros del partido a decir que eso probablemente no sea posible. Eliminar o sacar del puesto a ministros que han sido evidentemente cuestionados por su labor, como el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, o sacar de su puesto a la actual rectora de la UNACHI. La UNACHI es la Universidad de Chiriquí, la provincia más cercana a ustedes, Guatemala. Y yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de tomar posiciones claras, responsables, específicas, que podrían de alguna forma calmar los ánimos y pueden abordarse los temas que no se solucionan en un mes ni 2 meses, como el tema de la caja del Seguro Social, en mesas mucho más ampliadas que generen soluciones reales. Pero, en principio, el problema no se soluciona de plano, simplemente con diálogos. No, se necesitan posiciones fuertes y claras que den un mensaje a la ciudadanía de que efectivamente el gobierno está trabajando, y eso no ha pasado. Bueno, pues por el bien de Panamá esperemos que, como ustedes lo han planteado, se llegue a soluciones serias. Obviamente hay que hacer trabajos y reformas estructurales. Eso es lo que me queda claro de escucharles a ustedes dos. Muchísimas gracias a Neftalí Zamora desde Ciudad de Panamá y a Yanín Prado desde Santiago de Veraguas para entender mejor lo que pasa hasta allá. También a ustedes, muchas gracias por la atención. Esto fue Razón de Estado.